Hola, mi nombre es Miguel Jesús Ojeda Ramírez, soy licenciado en nutrición y voy a presentar el artículo Fuentes alimenticias de azúcares que contienen fructosa y control glucémico, revisión sistemática y metaanálisis de estudios de intervención controlada. Este estudio fue publicado por la revista BMJ del Reino Unido el 21 de noviembre del 2018. El papel de los azúcares en el desarrollo de la enfermedad cardiometabólica se debate activamente. En particular, la fructosa ha surgido recientemente como un problema grave de salud pública, ya que se han establecido paralelos ecológicos entre la introducción del jarabe de maíz de alta fructosa como un edulcorante popular durante la década de 1970 y el aumento global de obesidad y prevalencia de diabetes. Inicialmente, su uso fue como un edulcorante alternativo en personas con diabetes, debido a su potencial observado para disminuir la glucemia postprandial en comparación con cantidades isocalóricas de almidón. Sin embargo, cada vez más evidencia sugiere que la fructosa podría ser particularmente perjudicial para la salud metabólica, e incluso más que otros azúcares, aunque los niveles más altos de evidencia no han logrado mostrar efectos glucémicos adversos exclusivos de la fructosa. Incluso han demostrado un efecto beneficioso sobre proteínas glucosiladas en sustitución isocalórica por otros carbohidratos en la dieta en personas con diabetes. Si existe un riesgo causal entre la fructosa y el desarrollo de diabetes y comorbilidades cardiometabólicas relacionadas, sigue siendo cuestionable, por lo que es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. 1. Los patrones de consumo y los niveles en los que la fructosa se consume normalmente en la dieta. Que la fructosa rara vez se consume de forma aislada en condiciones reales, ya que está presente en varias fuentes de alimentos que contienen cantidades comparables de glucosa y se ha sugerido que la proporción de fructosa ingerida con glucosa influye en su metabolismo. Por ejemplo, en su forma más comúnmente consumida, sacarosa o azúcar de mesa, la fructosa es parte de un disacárido con glucosa en una proporción de 50-50. Otras fuentes de fructosa son el jarabe de maíz de alta fructosa, que también es una mezcla de glucosa-fructosa, con un contenido variable de un 42 a un 55% de fructosa del peso molecular. La miel, el agave y el jarabe de arce igualmente están compuestas de proporciones variables de fructosa y glucosa, al igual que las fuentes naturales de fructosa presentes en varias frutas y verduras. Estos azúcares que contienen fructosa se encuentran en la dieta en una variedad de fuentes de alimentos, que van desde fuentes pobres en nutrimentos de azúcares como bebidas azucaradas, hasta fuentes densas en nutrientes de azúcares unidos como la fruta. A medida que las pautas dietéticas cambian de recomendaciones basadas en nutrientes a recomendaciones basadas en alimentos y patrones dietéticos,
es importante entender el papel de los hábitos alimentarios en la modificación del efecto de la fructosa. Las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y el Reino Unido se han centrado en la reducción de los azúcares agregados o libres, o sea, azúcares agregados más azúcares contenidos en los jugos de fruta, a menos del 5 al 10% de la energía. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de diferentes fuentes alimenticias de azúcares que contienen fructosa sobre el control glucémico en diferentes niveles de control de energía. Materiales y métodos. El diseño de este estudio fue una revisión sistemática y metaanálisis de estudios de intervención controlada. Los datos fueron tomados de Medline, Embase y la biblioteca Cochrane hasta el 25 de abril del 2018. En cuanto a los participantes, se incluyeron 155 comparaciones de estudios, los que incluyen a 5.086 personas. Selección de estudios. Se incluyeron informes de estudios de intervención controlados que duraron al menos 7 días y compararon el efecto de las dietas que contienen fructosa, ya sea fructosa, sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, miel o jarabes, o de varias fuentes de alimentos, con dietas de control en diferentes cantidades de estos azúcares. Se preespecificaron 4 diseños de estudios basados en el control de la energía. Primero, están los estudios de sustitución, en los cuales las fuentes alimenticias de fructosa se compararon con fuentes alimenticias de otros macronutrientes que no contienen fructosa en condiciones de compatibilidad energética, o sea, una comparación isocalórica. Estudios de adición, en los que el exceso de energía de las fuentes alimenticias de fructosa se agregó a las dietas de control y se comparó con las mismas dietas sin el exceso de energía de la fructosa, una comparación hipercalórica. Estudios de sustracción. En estos, la energía de las fuentes alimenticias de fructosa se sustrajo de las dietas de control mediante la eliminación de las fuentes alimenticias de fructosa o por sustitución de alimentos, ya sea por agua o por edulcorantes bajos en calorías, y se compararon con las dietas de fondo originales. Y los estudios ad libitum, en los cuales las fuentes alimenticias de fructosa se compararon con las fuentes alimenticias de otros macronutrientes que no contienen fructosa, sin ningún control estricto de los alimentos o de dietas de control, lo cual permitía el reemplazo libre de la energía de la fructosa con azúcares de otros macronutrientes, o sea, una comparación de alimentación libre. Las variables a evaluar fueron la hemoglobina glucosilada, la insulina en ayuno y la glucosa en ayuno. Efecto en la hemoglobina glucosilada. En esta tabla se puede observar el efecto de los alimentos que contienen fructosa en la hemoglobina glucosilada. En el recuadro verde se puede observar que la fruta mejoró de manera general el valor de hemoglobina glucosilada, representando el 30% de los estudios de sustitución. En círculo, también verde, podremos observar que otras fuentes de fructosa como frutos secos, productos horneados y endulzantes tuvieron un efecto mayormente positivo, aunque no del todo, como en el caso de la fruta. Y en el caso de fuentes mixtas de alimentos tuvieron un efecto mayormente negativo, el cual está señalado en rojo.
En estudios de adición se puede observar en el recuadro rojo que el efecto fue principalmente negativo, sobre todo en jugos de fruta, bebidas de fruta y bebidas endulzadas. En cuanto a los estudios de sustracción y los estudios ad libitum, no se pudo evaluar una interacción por fuente de alimento, ya que solo se estudió una categoría de alimento en estos estudios. En los de sustracción únicamente se evaluaron bebidas azucaradas y en los estudios ad libitum fuentes mixtas. Efectos de la glucemia en ayunas. La siguiente figura muestra el efecto de las diferentes fuentes alimenticias de fructosa en la glucemia en ayunas. En los estudios de sustitución se puede observar que los estudios que compararon bebidas endulzadas y fuentes mixtas de glucosa no representaron un cambio en la glucemia en ayunas, y estos representaron el 65% de los estudios de sustitución, por lo que se puede decir que el cambio no fue significativo. En los recuadros azules marcados con el número 2, se observan los estudios de sustitución que utilizaron fruta, leche baja en grasa endulzada y productos horneados, dulces y postres. Estos representaron el 23% de los estudios de este tipo. Aquí se puede observar que el efecto de la glucemia en ayunas va desde un rango beneficioso a un rango dañino, casi en la misma proporción, por lo que no se puede decir que un resultado tienda a ser alguno de ellos. Estos estudios, más los de fuentes mixtas y bebidas endulzadas, representan más del 80% de los estudios de sustitución, por lo que se puede decir que las fuentes alimentarias de fructosa no tienen un papel significativo en la glucemia en ayunas. En este recuadro se encuentran los resultados de los estudios de adición, sustracción y ad libitum. En cuanto a los estudios de adición, se observa una interacción significativa, principalmente negativa, los cuales evaluaron jugos de fruta y productos horneados, dulces y postres, estos marcados en el recuadro de color rojo. No se observó una interacción significativa por fuente de alimento en estudios de sustracción y ad libitum, aunque solo se evaluó una categoría de alimentos en estos estudios. Efecto en la insulina en ayunas. Como se puede observar en la tabla, existe una interacción significativa dependiendo de la fuente de alimento en los estudios de sustitución. Se puede ver que el jugo de frutas mostró un efecto beneficioso, mientras que la leche azucarada baja en grasa y las fuentes mixtas mostraron un efecto perjudicial. Por otro lado, la fruta, frutos secos, refrescos embotellados, productos horneados, dulces y postres no mostraron efectos significativos sobre la insulina en sangre en ayunas. Los alimentos que contienen fructosa, independientemente de la fuente, tuvieron un efecto dañino en la insulina en sangre en ayunas en estudios de adición y estudios ad libitum. No se observó ningún efecto en los estudios de sustracción. Este metaanálisis incluyó 155 estudios en el que participaron en total 5.086 personas. La duración fue de 4.5 a 12 semanas. En cuanto a la fructosa, esta representó del 12.2 al 23% de la ingesta calórica total. A continuación se describen los mecanismos potenciales de los resultados mostrados anteriormente. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, el bajo IMC de la fruta podría explicar por qué fue la principal fuente de alimento que impulsó a una mejoría significativa en los estudios de sustitución, especialmente cuando se comparó con fuentes de alimentos de índice glucémico intermedio como refrescos
o dulces, que proporcionan calorías de azúcares en ausencia de cualquier valor nutricional. Mientras que el contenido de fibra de la fruta podría contribuir a disminuir la glucemia postprandial. En particular, los geles viscosos que forma la pectina de la fruta podría retrasar el vaciamiento gástrico y retardar la liberación de azúcares, mejorando así el resultado de hemoglobina glucosilada. Si bien un mecanismo de índice glucémico bajo podría haber contribuido a la disminución observada en la hemoglobina glucosilada, especialmente hablando de la fruta, esta mejoría no se extendió a la glucosa en ayunas y a la insulina en ayunas. No se espera que un mecanismo que apunte a excursiones postprandiales en glucosa e insulina conduzcan a mejoras significativas en estas en condiciones de ayuno, ya que se determina más por los cambios en la sensibilidad a la insulina que por los alimentos consumidos. En cuanto al análisis en subgrupos, también se mostró evidencia de la modificación del efecto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se observó mayores mejoras en la glucemia en ayunas en pacientes en los cuales la glucosa en ayunas era más alta al iniciar el estudio, lo que sugiere una regresión a la media. Los análisis de dosis-respuesta mostraron una modificación significativa del efecto según la dosis, por lo que la hemoglobina glucosilada y la glucemia en ayunas fueron menores cuando la dosis de fructosa era de hasta un 10% de energía en estudios de sustitución, lo que sugiere que esta ingesta cumple con las recomendaciones actuales de no consumir más del 10% de la energía de azúcares libres o agregados. El principal mecanismo propuesto de la mejora en los valores de la hemoglobina glucosilada tiene que ver con el índice glucémico. La fructosa tiene un índice glucémico de 16 en comparación con los carbohidratos usados de referencia en los estudios, como el almidón, que tiene un índice glucémico de 100. Reduciendo el índice glucémico global de la dieta llevaría a una mejora glucémica a largo plazo, a través del alivio de las células beta. La evidencia también sugiere que las dietas con índice glucémico elevado están asociadas a marcadores de resistencia a la insulina, triglicéridos elevados y lipoproteínas de baja densidad.
un mecanismo alternativo que explica los efectos beneficiosos observados de las fuentes alimenticias de fructosa en la hemoglobina glucosilada en estudios de sustitución, se relaciona con el llamado efecto catalítico de la fructosa. Esto se refiere a que los metabolismos de la fructosa tienen acciones reguladoras sobre la glucosinasa y la absorción hepática de glucosa. La evidencia indica que la fructosa, especialmente en pequeñas dosis de hasta 10 gramos por comida, esto es un nivel que se puede obtener de la fruta, podría mejorar la glucemia por la capacidad de la fructosa 1-fosfato para regular la actividad de la glucosinasa a través de la proteína reguladora de la glucosinasa, lo que resulta en una disminución de la producción de glucosa hepática y en aumento de la síntesis de glucógeno. Sin embargo, la relevancia de este estudio no está clara, y se esperaría que tuviera un efecto mucho mayor en la glucemia en ayunas y en la insulina que en la hemoglobina glucosilada, lo cual es opuesto a lo encontrado en este estudio. En estudios de sustitución, el aumento de la insulina en ayunas y la ausencia de un efecto dañino en la hemoglobina glucosilada o glucemia en ayunas con la leche baja en grasa podría relacionarse con un efecto insulinotrópico aislado de las proteínas lácteas. Estas proteínas ingeridas junto con carbohidratos estimulan la secreción de insulina. Este hallazgo aislado no necesariamente implica un daño, ya que la glucosa en ayunas no se incrementó. En especial el yogur se asocia con un menor riesgo de aumento de peso y la incidencia de diabetes. Los efectos nocivos obtenidos de las fuentes alimentarias de fructosa en el control glucémico parecen estar impulsados en gran medida por el aporte energético de los azúcares. Los azúcares que contienen fructosa que complementan dietas con un exceso de calorías podrían promover el aumento de peso ectópico, contribuyendo a la resistencia a la insulina y al control glicémico alterado. Se han informado efectos relacionados de sobrealimentación con fructosa para el peso corporal, presión arterial, niveles de ácido úrico, marcadores de enfermedad del hígado graso no alcohólico y triglicéridos postprandiales. Aunque se ha propuesto que la fructosa aumenta la lipogénesis de novo más que otros carbohidratos, debido a su capacidad para ingresar a la glucólisis como un sustrato no regulado, lo que lleva al aumento de peso y a sus alteraciones cardiometabólicas posteriores. Este mecanismo, sin embargo, ha demostrado ser un camino menor para la fructosa.
Los efectos de la fructosa en el control glucémico dependen de la energía y de la fuente de alimento. Por ejemplo, las frutas que sustituyeron almidones refinados llevaron a mejoras en la hemoglobina sin afectar a la glucosa en ayunas o la insulina, pero estas sí aumentaban cuando se añadió un exceso de energía. Igualmente, cuando la fuente de fructosa eran alimentos mixtos, pero no afectaban la hemoglobina glucosilada. Las ventajas fueron aún mayores en individuos cuyos niveles de hemoglobina glucosilada eran más altos al iniciar el estudio. Sin embargo, se requieren estudios más amplios y de mayor calidad que utilicen más variedades de alimentos para evaluar la durabilidad en condiciones de vida libre y a largo plazo. Conclusión personal. El uso de la fructosa como edulcorante y como opción para el tratamiento de diabetes ha creado controversia, sobre todo por tratarse de un azúcar simple, y que diversos estudios han obtenido resultados contradictorios sobre los efectos que pueda tener en el metabolismo. Incluso profesionales de la salud y de nutrición evitan a toda costa utilizar cualquier tipo de azúcar simple en la dietoterapia, sobre todo en personas con diabetes. Sin embargo, este metaanálisis, que incluye más de 150 estudios, ha encontrado que sí existe un beneficio en el uso de la fructosa, principalmente en la hemoglobina glucosilada, pero esto depende del tipo de alimento. Es importante utilizar el rango recomendado del 5 al 10% de la energía en azúcares. Esta es la clave para ayudar al paciente con diabetes. Utilizando este rango y los alimentos adecuados ricos en fructosa puede llevar a la mejora de las proteínas glucosiladas y además amplía la variedad de alimentos que se le ofrecen al paciente, y todo esto garantiza el éxito del tratamiento. Gracias.